La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan. Estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony, que le recordamos que usted la puede escuchar en las plataformas de audio: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Tony, y es que la entrevista con Diana Verónica y Tony hoy es parte de 360 Podcast. 360podcast.sv es el sitio donde usted puede entrar y ahí encontrará no solamente la entrevista con Diana Verónica y Tony, sino que también los podcasts de otros anfitriones podcasteros nacionales: Mariana Belloso, los amigos de Hombres en la Cocina, Beri Zamora con Amores Perros, las amigas en el After Office, es decir, y esto va creciendo la comunidad de podcasteros, así que contenidos en demanda en 360podcast.sv. Ese es el sitio web. En redes sociales, 360podcast.sv, en Instagram y en Facebook. En Twitter, @360podcast_sv. La entrevista se sube todos los días, así que dele clic a la campanita para que reciba la notificación una vez la entrevista esté arriba. Bueno, y ahora tenemos invitados del gremio periodístico, Tony. Así es. ¿Quiénes nos acompañan, Diana Verónica? Está ya aquí con nosotros en la cabina de la 105.3, Oscar Martínez. Él es el jefe de redacción del periódico digital El Faro. Hola, Oscar, bienvenido. Qué gusto tenerte. Diana, Tony, un gusto acompañarles esta mañana. Muchas gracias. Y también vía Zoom nos acompaña la periodista del periódico digital El Faro, Julia Gabarrete. Por razones de COVID-19, pues estamos ahí guardando el distanciamiento y esta vez la tecnología nos ayuda a estar comunicados, Julia. Claro que sí. Buenos días. Gracias por la invitación. Espero que me escuchen. Sí, te estamos... Se le oye bien. Perfecto. ¿Cómo está, Julia? Entendemos que estás positiva a COVID y por eso pues estás trabajando desde casa muy responsablemente. ¿Cómo está tu salud? No, todo ha estado muy bien. La verdad es que yo ya tengo como casi 2 semanas sin tener ningún síntoma. Lo que pasa es que en unas pruebas estoy dando positivo, así que mejor me han pedido que mantenga el aislamiento hasta que pueda hacerme un tipo de prueba y poder ver si todavía soy infecciosa, pero todavía no he llegado a ese otro tipo de prueba. Ok, se te ve muy bien. ¿Esta es la tercera vez que te da la COVID, Julia? Porque hoy ya no es la primera, ¿verdad? No, la verdad yo venía invicta. Yo estaba esperando ya ponerme el booster en estos días, pero creo que lo voy a tener que posponer porque sí, no había tenido COVID hasta esta vez. ¿Y a Oscar cómo le ha ido? No, yo sigo invicto o no me he dado cuenta que son los dos estados ideales. Cabal. No creo que sean los ideales. Ahí estoy siendo irresponsable. Me refería que yo le digo a Tony a saber cuántas veces hemos estado positivos, ¿verdad? Yo creo que todos, a quienes no nos ha dado, asumimos que nos dio en algún momento. Y es una forma, un punto de partida, pero yo creo que es una imaginación ideal, porque a quien le dio y logró salir de esta desgracia, tiene más anticuerpos y puede enfrentarse mejor a esto. Al menos eso se supone, pero ya yo creo que cada vez entendemos menos de esto. Al menos yo no sé si es por falta de interés, que ya no nos documentamos tanto como al inicio, pero con todas estas variantes y el transcurrir del mundo es bien complicado llevar el día a día de todo lo que pasa. Sí, bueno, pero como Julia lo decía, ella ya tiene 2 dosis, está esperando ponerse la tercera, que será tendrás que esperar un tiempo, dado que saliste positiva a COVID. ¿Y tú cómo vas con la dosis, Oscar? Estoy pleno con la dosis. Yo me vacuné por un viaje de trabajo, primero en Estados Unidos con la Janssen, y luego aquí con los refuerzos. Okay. Entonces yo estoy ya, bueno, me falta, como la Janssen es solo una vacuna. Sí. Me falta, aquí me hicieron el cuadro completo, entonces me he puesto la primera y me falta el refuerzo de la segunda, aunque en teoría, bajo un marco ideal, yo ya tendría, esta que me puse sería el refuerzo, porque la Janssen es solo una. Equivale a una. Pero voy a ponerme las 3 y 4 o 5 si hacen falta. Me encanta, responsable, así es. Bueno, vamos a entrar en materia. 22 miembros del Faro fueron intervenidos con Pegasus 226 veces entre el 2020 y el 2021. Ustedes hicieron un peritaje, ¿verdad?, con 2 organizaciones internacionales durante 3 meses a los aparatos telefónicos de ustedes ahí en el periódico, y se confirmó que las comunicaciones de 22 miembros del Faro fueron vigiladas
a través de este software de espionaje Pegasus. A ver, Oscar, ¿qué es Pegasus? Pongamos en contexto a nuestra audiencia. ¿Qué es Pegasus y por qué algo que sirve para espiar se comercializa por parte de esta empresa israelí que lo fabrica? O sea, ¿cómo es que funciona esto? Sí, NSO Group, que es la empresa israelí, que es la dueña de Pegasus, ¿verdad? Pone a la disposición de Pegasus, que es un software para investigar. Ahora, yo había escuchado que solamente se le vende a los gobiernos. Contanos al respecto. A ver, NSO Group sí es una empresa israelí que produce estos software, y otros similares, que son software de espionaje, no hay que darle más vueltas, son software Pegasus en concreto, que es el que tiene, digamos, más posibilidades, a diferencia de otros que son productos asociados a NSO Group, permite un acceso total a tu teléfono. Vamos a decirlo de esta forma: lo único que no pueden hacer con tu teléfono es aventárselo a la cabeza a otra persona. Por lo demás lo tienen como si uno lo tuviera desbloqueado, tienen pleno acceso al teléfono, a descargar, a acceder a cualquier aplicación, a geolocalización, a mensajes, a llamadas en vivo, si en ese momento, cuando estás hablando, la infección está activa. Es decir, y claro, ¿cuál es el problema con NSO Group? El problema con NSO Group, y esto nos lo dejaron muy claro las dos organizaciones que hicieron durante 3 meses el peritaje a los aparatos del periódico, que son Citizen Lab y Access Now, organizaciones que tienen 10 años trabajando en este tipo de temas en más de 14 países. Lo que nos dejaron claro es que NSO Group, amparándose en que tiene contratos de confidencialidad con diferentes estados, es una empresa muy reservada para desvelar información. Por eso es tan difícil concluir cuánto cuesta un paquete de intervenciones como esta, o a qué se refieren exactamente cuando dicen, porque así nos respondieron a nosotros por correo, que ellos solamente venden el software a estados o gobiernos que quieran perseguir y combatir la corrupción, el terrorismo o el crimen. ¿Qué garantías tiene la empresa NSO Group de que el gobierno que se lo compra lo va a utilizar para eso? Como sus contratos son completamente privados, como la mayoría de sus contratos son absolutos, se amparan en esta lógica de que tienen que servir para esta persecución del crimen, es muy complicado llegar a la filigrana de la comprensión de cómo funciona NSO Group. Ahora, Oscar, ¿esto es legal? Es que la posibilidad de determinar si algo como esto es legal. Ahora, determinar si algo como esto es legal es simplemente conociendo la profundidad del acuerdo al que se ha llegado con Estados. Ahora, yo sí puedo decir algo: escuchar, en el caso del Faro y de los periodistas salvadoreños, escuchar a tantos periodistas sin ninguna orden judicial que se haya presentado, sin ninguna acusación formal en la fiscalía, es ilegal. No hay otra manera de concluir, no hay ningún rastro para concluir que esto que ha ocurrido en El Salvador es un uso legal de una herramienta de espionaje. Ok, la empresa es legal, la empresa israelí es legal, el software es legal, ¿verdad? Entendería yo, para que lo vendan, lo comercialicen y lo vendan a estados con el propósito de persecución del delito, digámoslo así, ¿verdad? Es legal. Ahora, el punto es, una vez lo vendes, ¿quién te da la autorización para espiar? Claro, ¿y a quiénes? ¿Y bajo qué lógica? Ajá. Ya se descubrió en México el escándalo de espionaje de activistas y de periodistas en 2017, y tras eso, NSO Group prometió que se iba a empeñar en garantizar que no se utilizara su herramienta para este tipo de persecución, pero evidentemente no lo ha hecho. Si no, tenemos el caso más reciente y más impactante que ha impactado en el mundo, porque todos podrían ser víctimas de esto, es lo que ha ocurrido en El Salvador. Con lo cual, además, lo de que esta empresa actúa de forma legal ha tenido varias demandas, y ya en este momento, incluso en Estados Unidos, la empresa ha entrado a algunas listas de grupos sospechosos dentro de Estados Unidos y tiene una demanda como la que tiene de iPhone recientemente por vulnerar aparatos de esa marca. Ok. A ver, Julia, ¿hay alguna forma de saber, Oscar, o sea, tú no te das cuenta de que estás infectado, de que te están escuchando, o sí hay algo raro que ustedes detectaron en sus aparatos o que estaba pasando, como para saber que esto estaba ocurriendo? No hay manera como para poder determinar que Pegasus está instalado. No es como que se instale algo, un programita, y que uno dice en qué momento descargué esta aplicación o en qué momento se activó esto. Es algo que uno no lo
no lo puede ver hasta que empieza a tener sospechas, y creo que en nuestro caso fue esa línea la que nos llevó a empezar este análisis con Citizen Lab y Access Now sobre algunos incidentes con fuentes, como tener información muy delicada, compartir información muy delicada que nos llevaba a pensar que quizás eso se había filtrado, o también como momentos muy extraños con el aparato, como que se reiniciaba o que de repente se apagaba o que las aplicaciones de mensajería no funcionaban. Esas cosas son las que apuntaban un poco a pensar que quizás algo estaba pasando con el aparato, no necesariamente Pegasus, pero sí como quizás hay algún spyware ahí metido, porque algo que mencionaba Oscar antes, Pegasus es solamente algo que es un tipo de software tan sofisticado que permite entrar a todo el aparato, manejarlo como que estuviera desbloqueado totalmente, pero hay muchísimos otros spyware que podrían estar ahí también y uno no los logra identificar. Entonces es muy difícil, hasta pasar por este análisis es que podemos confirmar que algo de este nivel puede estar ahí. Creo que a nosotros, cuando nos llegó el correo de Apple y a muchas personas de la sociedad civil, el 23 de noviembre, en ese momento nosotros ya teníamos confirmado que estábamos siendo, que teníamos a Pegasus en nuestros teléfonos, pero hasta que aparece ese correo nos damos cuenta también de la dimensión de lo que estamos hablando, que probablemente no se trata solamente de unos cuantos periodistas o de unos cuantos activistas, sino que estamos hablando de un espionaje bastante masivo en la sociedad. ¿Hay alguna forma o no existe que NSO Group le venda este software a un privado o solo es a gobiernos? Bueno, algo que quería agregar a lo que Oscar estaba diciendo respecto a estos contratos de NSO Group, en realidad estos contratos, la misma empresa lo ha dicho, solo lo hace con gobiernos o dependencias de justicia del Estado. No hay manera de que esto pueda hacerse un contrato como con un individual o un privado. Algo que nosotros pudimos detectar en este análisis que nos entregó Citizen Lab y Access Now es que esto básicamente se habla de un operador doméstico, entonces que está generando las infecciones aquí en el país. Y por esa razón es que demandamos como también unas respuestas sobre qué es lo que ha pasado, porque no hay manera de que podamos determinar, o sea, partiendo de lo que NSO Group ha dicho y a la vez también de lo que las investigaciones en otros países han logrado detectar, es que han sido gobiernos los que han estado detrás de esto, de esta persecución de un programa que debería de estar siendo utilizado para combatir el crimen organizado. Para la investigación del delito. Oscar, ante esta situación, ustedes confirman a través de estas dos empresas de auditorías que sus teléfonos habían sido intervenidos con este software. Y al confirmarles la empresa israelí, no sé si fue directamente o a través de estas empresas que les hicieron la auditoría, de que este software solo se vendía a los gobiernos, me imagino que la primera acción o inquietud es contactar a la Presidencia de la República y consultar al respecto. ¿Se ha hecho esto? Claro que sí, en el artículo siempre lo hacemos. Y es un deporte con pocos resultados, porque nosotros contactamos constantemente a todos los miembros del gobierno que aparecen en nuestros artículos. Cuando publicamos un caso de corrupción o de negociaciones con pandillas, no solo buscamos al secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Sanabria, no solo buscamos por deporte, porque nunca nos contestan, a Sofía Medina, la secretaria de comunicaciones de la presidencia, sino que enviamos cartas, escritos, correos, llamadas a las personas que salen directamente involucradas. En este caso, claro que buscamos tanto a Medina como a Sanabria y no nos contestaron, como suele ocurrir. Yo quiero puntualizar algo para sus escuchas, para sus oyentes, porque ya decir ahora escucha ya suena confuso. Sí, no es. Para sus oyentes. Todos los oyentes. Mejor. Nosotros no creemos, no tenemos una idea, no tenemos alguna sospecha de que estábamos intervenidos. 22 personas del Faro han sido intervenidas durante 17 meses, en algunos casos durante más de 200 días continuos de infección. Esto no es algo que nosotros pensemos, es una conclusión técnica de parte de dos organizaciones internacionales validada por Amnistía Internacional de forma independiente con su laboratorio técnico. Es decir, no es algo que pensamos. Y luego, quiero puntualizar algo más para resumir lo que estábamos conversando antes. No es una presunción apuntar al gobierno salvadoreño
como quien posiblemente está manejando estas escuchas en contra de nosotros. Es una conclusión a la que hemos llegado después de analizar los hechos. Todas las intervenciones ocurrieron principalmente alrededor de materiales que publicamos que eran muy sensibles, materiales de corrupción. Voy a poner 2 ejemplos. Las negociaciones con pandillas, su primera y segunda publicación en 2020 y 2021, el robo de alimentos de Osiris Luna y su madre cuando se llevaron más de 42,000 sacos de la pandemia y los vendieron de forma independiente, según documentaron los fiscales de Catedral. Investigaciones como cómo negociaron los hermanos del presidente Bukele de forma, sin tener ningún cargo, la implementación del colón dólar. Alrededor de investigaciones como esas ocurrían los picos de escucha, es decir, más personas durante más tiempo. Y en segundo lugar, lo que la empresa ha declarado, no solo al Faro, sino a diferentes medios internacionales, lo que viene repitiendo la empresa desde hace años, que solo lo vende a gobiernos o a agencias de investigación. ¿Quién en este país controla el gobierno y las agencias de investigación? Si prácticamente estamos en una autocracia donde el presidente tiene un control no solo sobre el Ejecutivo, sino sobre otras dependencias. Digámoslo, la relación con la Fiscalía es, por decirlo de una forma amable, estrecha. Ok. Pero, Oscar, Julia, esto, dices tú, es una conclusión. Es grave en todos los sentidos, pero más grave todavía me pongo a pensar en sus fuentes, en las fuentes periodísticas, no solamente las fuentes, digamos, externas, sino que también las que puedan tener al interior del mismo gobierno para la realización de todos estos reportajes, estas investigaciones que son muy profundas. ¿Cómo les ha tocado, digamos, lidiar, explicar a las fuentes que han sido ustedes intervenidos y si esto ha generado algún resquemor o alguna situación de puchica, mejor ya no le doy información al Faro o también a Revista Gato Encerrado y a otros medios? Mira, sí, el gran problema que tenemos actualmente es lidiar con eso. Es muy difícil hacer periodismo bajo vigilancia de este tipo de un Estado. Es muy complicado hacerlo. Sí hemos perdido fuentes, no puedo negarlo. Sí hemos perdido fuentes y hemos perdido fuentes sensibles. Sí hemos tenido noticias de que algunas de nuestras fuentes, tras conversar con nosotros, han sido, por ejemplo, víctimas de polígrafo en las dependencias estatales donde trabajaban. Les han pasado el polígrafo y la pregunta concreta, en algunos casos, no ha sido han hablado con periodistas, ha sido directamente han hablado con alguien del Faro. Sabemos de gente, no una, varias a las que les ha pasado eso. Sin embargo, hay un montón de fuentes valientes que siguen creyendo que desvelar la corrupción interna de este gobierno es más importante. Y debo decir algo más. Nosotros conocemos que estamos siendo espiados desde hace mucho tiempo. No lo conocemos desde ahora mismo que publicamos, lo conocemos desde 3 meses antes de la publicación, y hemos venido tomando una serie de medidas, incluso desde nuestros aparatos que fueron intervenidos, para garantizarle a las fuentes de que la posibilidad de que seamos intervenidos mientras hablamos con la fuente sea menor. Entre esas medidas están algunas que no voy a revelar porque entonces claro, ya no son medidas, pero que las hemos socializado con los colegas periodistas en las gremiales, por ejemplo. Y hay otras que tienen que ver con que nosotros estamos bajo vigilancia permanente a partir de ahora. Estas organizaciones nos van a hacer un monitoreo constante para saber si han declinado de estas intervenciones o si las intervenciones continúan a lo largo del tiempo. Ahora, Julia, es complicado, pues las fuentes, le ha tocado explicar, le ha tocado... De hecho, no sé si fue a través del Faro o de otro medio electrónico que habían hecho una nota periodística, no disculpándose con las fuentes, pues, pero sabiendo de la vulnerabilidad de las fuentes ante esta investigación. Julia, ¿fue a usted a donde se metieron a su casa o a la casa de una periodista? Fue a mi casa. Su casa, sí, ¿verdad? Sí, que robaron la laptop. Sí, y eso incluso lo dejamos también documentado en la investigación sobre Pegasus, porque las fechas en las que estábamos como analizando, haciendo todo este proceso de conexión de hechos concretos y también los análisis que nos habían entregado, y el día que, por ejemplo, se iniciaron los ataques contra uno de los periodistas, que fue el 29 de junio de 2020, contra el periodista Carlos Martínez, días después es que este sitio, la página, que es controlado por el gobierno, inicia una serie de ataques contra él,
acusándole de acoso sexual y levantando esta historia en su contra. Ese 2 de julio que inician los ataques fue el día que se metieron a mi casa, y 2 días después es que inician las intervenciones con el teléfono de José Luis Sanz, mientras él era director del Faro. Entonces, como que hay hechos que no se pueden ver de manera tan aislada ya cuando vemos el gran panorama y el conjunto. Okay. El conjunto. Ayer el asesor jurídico de la Presidencia de la República decía, ante esta situación y otras que se han dado también, porque hemos conversado de los periodistas del periódico digital El Faro, Gato Encerrado, también dirigentes de organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos que también han tenido esta situación. Pero también ayer o antier, Tony, fue que conocimos, por ejemplo, del caso de Alex Pineda, de Moisés Urbina, y así se van dando, incluso decían de algunos funcionarios, ¿verdad? De grupos de WhatsApp, de medios de comunicación. Ajá. Sí, que digamos que es otra forma y coincide con la publicación de esta situación. Exacto. Quizás algo. Comandos de salvamento también, por ejemplo, sí. ¿Verdad? O sea, organizaciones de socorro, o sea, es que se volvió como, no sé qué palabra utilizar, pero la verdad que vos decís, bueno, ¿qué está pasando aquí? Creo que por esa razón es lo que insisto en la necesidad de una investigación seria o de una posición seria de parte del gobierno, porque aunque esto ha ocurrido después de la publicación, algo que hay que dejar muy claro también es que para entrar a un teléfono con Pegasus no se necesita de estar vulnerando por ejemplo, en este caso las aplicaciones de WhatsApp se han visto vulneradas de otra forma muy diferente. En nuestro caso han entrado sin tener que pedir permiso a la aplicación o falsearla, o sea, no nos hemos dado cuenta que han estado ahí. Creo que por esa razón, porque esto ha venido sucediendo luego de la publicación, a estas alturas creo yo que el gobierno ya tendría que haber dado una respuesta de qué es lo que podría estar pasando acá. Y hasta este momento, es cierto, hay instituciones del gobierno que también han hecho público, o bueno, al menos nosotros que estábamos en algunos grupos nos hemos dado cuenta de que los WhatsApp grupales de las cuentas oficiales han sido vulnerados porque ha estado como rolándose este mensaje, ¿verdad? Y que ha sido el mismo mensaje en todos lados. Pero yo sí creo que es por esa razón que necesitamos saber qué es lo que ha ocurrido, porque si no, también podemos recordar lo que pasó el día que Apple envía la alerta. También gente del gobierno dijo haber recibido ese correo. Entonces creo que es importante que, bueno, si a estas alturas hay evidencia de que aquí se ha hecho uso de Pegasus, sería bueno también que la gente que recibió ese correo diera acceso a su teléfono para analizar si tiene o no este software. Mira, Oscar, me gustaría agregar algo, perdón, Tony, porque quiero agregar algo a lo que ha dicho Julio y algo muy importante que Diana Verónica dijo antes. Sobre los funcionarios que recibieron el correo de Apple, por ejemplo, Sofía Medina, una agencia internacional de prensa, Sofía Medina, la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, decía, yo recibí el correo de Apple, si yo lo recibo, ¿por qué el gobierno va a estar espiándome? No sé qué decirle. Si alguien quiere funcionar con esa candidez en el mundo, pues que lo haga, pues. Si piensa que es imposible, que un gobierno obsesivo con el control de las narrativas no puede estar escuchando a sus propios funcionarios, que es una posibilidad que yo creo está sobre la mesa, pues bueno, cada quien que tome sus precauciones y sus resguardos. Ahora, Diana, creo que dijiste algo muy importante. Hablabas de un montón de gente. Evidentemente nosotros ya hay evidencia, en la prensa gráfica ha habido gente intervenida y publicó su nota, en el diario de hoy tenemos a un colega intervenido, la revista Gato Encerrado, con quien publicamos simultáneamente también, y algunos otros miembros de la sociedad civil. Esto es solo la punta del iceberg, esto tiene todas las características de ser una operación masiva en El Salvador, que alcance a la clase política, periodística y a la sociedad civil organizada. ¿Por qué nosotros publicamos basados en los 22 teléfonos del periódico? Porque por los convenios de confidencialidad con las organizaciones internacionales que hicieron el análisis, la única forma de tener acceso pleno a todo el proceso es si los miembros del periódico aceptaban que ese proceso se socializara con el medio. Es decir, solo teníamos control del análisis de nuestros aparatos y no del resto de gente. Desde siempre supimos
que no éramos las únicas personas intervenidas, pero nos pareció que revelar con un nivel alto de contundencia, como había ocurrido en nuestro caso, era una buena forma de sacar la punta del iceberg para que esto continúe descendiendo. Yo estoy convencido de que la operación de escucha a través de Pegasus en este país ha sido masiva. Ok, ahora, Oscar, sí, adelante. Algo que quiero agregar nada más también tiene que ver sobre esto de que menciona Oscar y de que esto solamente es la punta del iceberg. Sobre el hecho de que no se puede hacer análisis de Android. Por eso no tenemos una dimensión tan clara, o sea, solo podemos pensar que esto es más grande de lo que pensamos porque solamente se ha practicado en iPhones, porque la herramienta que se utiliza para hacer este análisis es más precisa en este tipo de sistema, no en Android. Hicimos pruebas en algún momento y eso llegamos a conclusiones de que no se podía, y por esa razón es que creemos que esto es muchísimo más grande. Oscar, Julia, si esto ya ocurrió y ya tienen ustedes una certificación científica, nada nos indica que no pueda estar en estos momentos sucediendo nuevamente. El asesor jurídico de la presidencia dijo ayer, ha negado, ¿verdad? Dice, en ningún momento, de ninguna manera, para nada. El gobierno no tiene interés, no tiene los equipos, dice. Este es un tema que, si se está dando, seguramente viene de una tecnología muy fuerte y tenemos que proteger a nuestros periodistas. Estoy leyendo textualmente. Además, los invita a ustedes, los afectados o a cualquier afectado, le dice a la fiscalía que haga una investigación de oficio y cada persona que se sienta agraviada por el hackeo debe poner la denuncia y presentar los hechos. ¿Ustedes estarían en esa línea o no confían en las instituciones? Mira, ya la APES, ya César Faguaga, el presidente de la APES, se presentó a la Fiscalía a hacer un aviso, a poner una notificación. La Fiscalía, si quiere investigar, podrá investigar. Solo quiero recordar algo, y esto es una opinión, una interpretación mía, como jefe de redacción del periódico, pero mía con todo lo que hemos cubierto. En primer lugar, algo que no es interpretación, John Scott Railton, que era el investigador principal de Citizen Lab, nos dijo, es una constante que los gobiernos nieguen esto, todo el tiempo que revelamos en los últimos 10 años intervenciones con Pegasus u otros software parecidos, es una constante que los gobiernos lo nieguen. Nunca ha habido un gobierno que diga, sí, es verdad, yo intervengo a mi gente. Eso es así, porque además conocen que tienen contratos confidenciales con la empresa NSO Group. Segundo lugar, yo descreo de cualquier investigación que pueda hacer la Fiscalía salvadoreña. Descreo absolutamente. El día antes de que nosotros y otros medios internacionales publicáramos el material respecto a las intervenciones telefónicas, publicamos la noticia de que la Fiscalía estaba allanando las oficinas de los investigadores del caso Catedral, el caso de corrupción más importante del año pasado, que incluía negociaciones con pandillas, que incluía venta de alimentos, contratos amañados en pandemia, que fue construido durante meses por la Fiscalía anterior con escuchas telefónicas, seguimientos de los que hemos dejado registro, incluso imágenes tomadas con fecha y hora de las cámaras de dentro de los penales de máxima seguridad como Zacatecoluca, donde vemos a los encapuchados siendo dirigidos por Osiris Luna a conversar con los líderes pandilleros. Persiguieron a los fiscales que investigaron ese caso, persiguieron a quien persiguió la corrupción en el gobierno. ¿Por qué hemos de creer en esta fiscalía? ¿Por qué debemos de ser ingenuos y jugar el paripé de acudir a una fiscalía que ha demostrado una y otra vez estar plegada al Ejecutivo? No estoy descartando que el periódico lo haga, esa no es una decisión que tomo evidentemente yo solo de ninguna forma. Tenemos una junta directiva, tenemos una dirección, pero cada quien que quiera hacer a título individual lo puede hacer. Nosotros no descartamos tampoco otro tipo de medidas internacionales. Recuerden que todos los periodistas del Faro, o la gran mayoría, tenemos medidas cautelares de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por acoso de este gobierno. Esto lo vamos a sumar a ese expediente y vamos a pensar que otros pasos es necesario dar. Pero reitero, la Fiscalía ha dado muestras contundentes de no ser más que un órgano de persecución de esta administración gubernamental. O sea, en instancias locales no habrá denuncias, lo que tú nos dices. O por lo menos, bueno, a título personal, aunque la dirección del Faro es la que tomará la última decisión al respecto. Correcto, no puedo descartar absolutamente ahora que algo así vaya a pasar. Lo que sí puedo decir desde ya es que a mí me parece una pérdida de tiempo. ¿Instancias internacionales?
Yo creo que ese puede va a ser el camino. Ese puede ser un camino más interesante, sobre todo teniendo en cuenta que un peritaje como este tiene la validación de organizaciones como estas, que son poderosamente respetadas internacionalmente. Y además tiene la validación independiente de Amnistía Internacional, que no tengo que decir con el respaldo entre las organizaciones jurídicas internacionales con el que cuenta Amnistía Internacional. Estamos aún definiendo qué hacer. Claro, había un montón de cosas con las que lidiar tras la publicación. Hay mucha gente adentro del periódico que con toda razón siguen haciendo periodismo. A día de hoy los periodistas del Faro están investigando en el terreno, a pesar de esto. Y pronto vamos a publicar más materiales. Sin embargo, hay mucha gente adentro del periódico que está harta y tiene miedo. Eso es así. Pues sí está. Pero y entonces, ¿cómo es tu día a día? O sea, ¿qué haces? ¿Te pasas a BlackBerry, al Piper? O sea, ¿qué haces? Porque podría estar ocurriendo en cualquier momento nuevamente. Yo creo que voy a decir nada más algo, que cuando nos dimos cuenta de que Pegasus estaba en nuestros teléfonos, ya Oscar lo había dicho antes, seguimos haciendo esta investigación, contactando nuestras fuentes, tratando de resguardar nuestras fuentes y también nuestra vida personal, porque cuando ya uno se da cuenta de la dimensión, de la potencia que tiene este programa, sabe que su información está en manos de otra persona. Entonces creo que eso... desde que confirmamos que Pegasus ha estado activo aquí en El Salvador, creo que nos ha llevado a simplemente tratar de hacer nuestro trabajo siendo más cautelosos, pero no dejando, no diciendo como, bueno, hasta aquí. Yo creo que no hemos tirado la toalla y eso ha quedado demostrado. La investigación ahí está y también logramos, pese a tener el programa ahí, porque durante el proceso de investigación muchos estábamos siendo intervenidos todavía, logramos desarrollarla. Ok. Pregunta aquí un radio escucha. ¿La investigación de la Universidad Canadiense les pudo decir si estaban siendo espiados desde El Salvador o desde un tercer país? ¿Hay información al respecto? Sí, una de las conclusiones que arrojó la investigación es que al menos en el caso del periodista Carlos Martínez, y voy a poner en contexto quién es Carlos Martínez. Carlos Martínez es el periodista que desde marzo de 2012 ha descubierto todas las negociaciones entre gobiernos y pandillas. Todas. En todas las negociaciones, la de Mason con el alcalde Ruano, la del FMLN de Benito Lara, la de el gobierno de Mauricio Funes, dirigidas por Munguía Payés, las del actual gobierno, todas las ha descubierto Carlos Martínez. O ha participado en los reportajes que se han firmado al respecto. Cuando a él lo intervienen, estaba investigando las actuales negociaciones. En el caso de Carlos se pudo constatar, el caso de Carlos es bien particular, no solo se pudo constatar de que este operador, a quien Citizen Lab, la organización internacional que hizo los peritajes, bautizó como Torogós, le estaba infectando desde El Salvador, estaba operando la infección desde territorio nacional, esa es la demostración que tenemos, sino que también cuando Carlos hace su análisis telefónico, en el momento en que las organizaciones le estaban haciendo el análisis, estaba un operador de Pegasus intentando entrar a su teléfono. Estaban intentando... O sea, estaba siendo intervenido cuando estaban investigando si estaba siendo intervenido. Digamos que no lograron culminar la intervención. Estaban buscando una puerta por donde entrar a su teléfono, que es lo que Pegasus hace. Encontrar una debilidad en algún programa y a través de ese meterse a tu teléfono sin necesidad de que pinches absolutamente nada. Entonces, en el caso de Carlos, y esto es algo inédito que no le había ocurrido a estas organizaciones, no les había ocurrido que encontraran una infección en progreso en el momento mismo del análisis, ni les había ocurrido la masividad con la que en el Faro hemos sido atacados, ni les había ocurrido que pudieran detectar geográficamente de dónde se estaba conduciendo una operación. La respuesta es sí, hay evidencia técnica de que una de las infecciones, si no más, nosotros seguiremos trabajando en este análisis, se operaba desde territorio nacional. Ahora, esto no quita que pueda ser desde el extranjero. O sea, hoy estamos globalizados, o sea. Creo que no, ese es el punto de lo que Oscar está diciendo. Cuando Torogós en sí es un operador que han venido rastreando Citizen Lab desde noviembre de 2019. Lo detectaron en ese momento. Pero no tenían la víctima, solamente tenemos evidencia de que Torogós está operando desde El Salvador, no desde Ecuador, no desde México, sino que desde El Salvador. Y cuando empiezan los análisis de los teléfonos del Faro y se da esta infección viva,
logran conectar ya a la víctima con Torogos, porque quien estaba intentando entrar al teléfono de Carlos Martínez era Torogos, no otro operador de Pegasus, sino que el que ellos venían rastreando, y es donde, cuando ustedes se van al informe de Citizen Lab, hay un apartado muy claro en donde ellos explican cuál es la relación y la conexión que existe entre Torogos más toda la evidencia que se ha logrado documentar, por ejemplo, en el caso del Faro, todos los hallazgos de los momentos puntuales en los que estuvieron, en los que hicieron las infecciones, y conectar esto con las publicaciones. Entonces esto lleva como a apuntar que se trata de un operador que está en El Salvador, pues. O sea que, a ver, lo que ocurrió es que Citizen Lab logra monitorear en vivo, o sea, en el momento en que estaba ocurriendo la infección, la intervención. Es un análisis, sí, estaban analizando en ese momento el teléfono de Carlos Martínez cuando ellos detectan que hay un intento de hackeo. Ellos se activaron y fue como, miren, están intentando entrar al teléfono de Carlos Martínez en este momento, y quien está intentando hacerlo es Torogos. Claro, y en el caso de Carlos, además, quien más eventos en el periódico tuvo fui yo, para explicar las modalidades de que yo tuve 42 intervenciones, pero en mi caso eran muy puntuales. Las 42 intervenciones sumaron 49 días de infección, es decir, entraban, extraían y se iban. Que además en mi caso, como en el caso de otras 10 personas del periódico, se demostró que extrajeron información, descargaron y se la llevaron. En el caso de Carlos Martínez, que tiene, si no me equivoco, alrededor de 20 eventos de intervención, algunos duraron hasta un mes. Carlos Martínez, en días de intervención, como otros colegas del periódico, como Gabriel Labrador, como Julia, como Gabriela Cáceres, como Nelson Rauda, tienen menos eventos de intervención que yo, pero muchos más días. En el caso de Carlos, tiene más de 260 días de intervención, si no me equivoco, en 17 meses. ¿Qué quiere decir esto? Conocen plenamente sus dinámicas de vida personal, conocen su vida laboral, claro que la conocen, pero también conocen a dónde va con su pareja, cuáles son sus lugares favoritos, conocen a quién quiere, sabe cuáles son sus puntos débiles, sabe cuál es su círculo familiar más íntimo. Nadie, y esto yo lo quiero dejar claro, lo decía en la columna que escribí para El País, nadie te hace un espionaje tan obsesivo si no va a utilizar eso para hacerte daño. Yo estoy convencido de que la información que han obtenido a nosotros y otros periodistas de otros medios a través de un espionaje tan obsesivo tiene un solo fin: hacernos daño de alguna forma, y creo que tarde o temprano lo van a intentar. ¿De dónde sacan información? Porque tú dices, en algunos teléfonos no solamente han estado viendo lo que sucede, sino que han extraído información. Cuando hablas de eso, ¿tienen constancia de WhatsApp, correos electrónicos, no sé, qué tipo de documentos o información les han extraído? ¿Tienen confirmación de que les han extraído? Sí, a través de Citizen Lab tenemos confirmación de que hubo extracción de información. Hay dos cosas que los peritajes no pueden llegar a concluir. No pueden ni concluir cuando tienes una intervención, en el momento en que están dentro de tu teléfono, no pueden concluir exactamente a dónde entraron. Si entraron a tus chats, si entraron a tu registro, si tienes vinculado el correo de correo. Eso es muy complicado, o al menos no se ha logrado determinar. Tampoco han logrado determinar exactamente qué extrajeron, qué descargaron, pero sí pudieron determinar en 11 casos de los 22 que hubo un ejercicio de extracción, lo cual no quiere decir que no haya ocurrido en los otros 11. Lo lograron determinar en 11, en nosotros no. Entonces, es así, mira, si nosotros, voy a poner ejemplo, ya teníamos esta noción, darse cuenta es diferente. Nosotros en alguna ocasión, a través de un colega, logramos escuchar, Carlos Martínez y yo, una conversación nuestra a través de Signal, de llamada por Signal. Logramos escucharnos hablando, pues, gracias a un colega. Así de grave ha sido, han tenido acceso a plenamente todo. ¿Para qué querés conocer tanto la vida de una persona? No solo que está trabajando, una intervención tan obsesiva, una permanencia tan constante, si no quieres utilizar eso para hacerle daño de formas, creo yo, extrajudiciales. Oscar, en el caso de Julia se robaron su computadora, pero si entran y extraen información de WhatsApp, de Signal, que se supone que Signal es un poquito más seguro que WhatsApp, es lo que uno escucha, podrían entrar a cuentas bancarias a extraerles dinero. ¿Eso ha ocurrido?
¿O No. solo es pura información? No ha ocurrido bueno, nada de eso de momento. Adelante, Julia. Sí, no, creo que una de las cosas que al menos no tenemos conocimiento de que un otro colega haya tenido problemas con sus cuentas bancarias, pero la capacidad del programa sí lo permite poderse robar claves. Ajá. Puede robarse claves de, por ejemplo, redes sociales, sobre todo quizás con el tema de las cuentas bancarias, lo que hay que tener mucho cuidado es si se tiene una aplicación de banco en el teléfono, tal vez a través de ahí, pero si depende. Hay muchas cosas que aquí se tienen que poner, que es algo que nos explicaban los investigadores de estas organizaciones. Pasan como muchísimas cosas de por medio. Por ejemplo, teníamos una duda de qué pasa si tenemos cámaras en las casas. Pueden ver en el momento los movimientos de la cámara, pero entonces nos pusieron como que hay muchas cosas de por medio que podrían estar pasando para que no lleguen a esa información, pero no quiere decir que no puedan lograrlo, porque Pegasus lo permite. Entonces creo que esto lo que hay que dimensionar es que la capacidad de este programa para poder acceder no solo a nuestra cuenta, sino a la vida de las personas ha costado millones en el caso del Faro, porque las licencias que se venden no solamente los mismos investigadores de Citizen Lab, por ejemplo, nos decían, a veces se venden paquetes de licencias, pero en el caso de ustedes, que es tan obsesivo, no se puede hacer como un total del costo de lo que esto está representando, pero sí podemos hablar de millones para querer saber nuestras vidas al final. Uh-huh. Sí, o sea, lo preocupante es que no solamente es a nivel profesional, es también a nivel personal. Bueno, y a todo esto, Julia, ¿cuándo fue el robo de la laptop? Tú lo denunciaste y cómo avanzan las investigaciones, porque y pregunto esto porque hace un momento preguntábamos, ¿van a denunciar la situación ante la fiscalía o no? Oscar nos decía, a título personal, pues yo no tengo confianza. Entonces, ¿qué ha pasado con la investigación de la intromisión a tu casa? Bueno, esto ocurrió el 2 de julio de 2020, como lo decía, en medio de los inicios de las intervenciones a los colegas del Faro. Yo en ese momento recuerdo haber puesto un aviso con apoyo del IDUCA, se interpuso un aviso a la fiscalía porque era importante dejar registro de lo que estaba pasando. Hasta hoy no hay nada, no hay absolutamente nada que me indique que hay un avance en la investigación. Desde hace como un año creo que dejé de estar en contacto ya con gente de la fiscalía para saber si podía llegarse o poder tener indicios de a dónde apuntar, pero hasta hoy sí no he tenido mayor información de esto. Ok, aquí hay muchos comentarios, Tony, de los amigos radioescuchas, tanto en el Facebook como a través del WhatsApp. Y para muchos esto es paranoia, para muchos el calificativo de víctimas. ¿Qué responden ante este tipo de señalamientos? Mira, eso yo lo sé, nos han llegado a nuestras redes, no crean que no lo sabemos. Vamos a quitar el elemento de que haya muchas cuentas operadas por una sola persona, pero vamos a hacer como que si todos estos cuestionamientos fueran ciertos. Sí, hay mucha gente que nos ha acusado de querer ser víctimas, hay mucha gente que nos ha acusado de querer con esto hacer de alguna forma una estrategia empresarial, financiera a través de victimizarnos y mantenernos como víctimas. A mí eso que hace simplemente me entristece. Creo que sí, ese es un reflejo real de la sociedad, es una sociedad que en un buen sector no quiere darse cuenta de algo. Esto no es una cuestión de opiniones, es una cuestión de conclusiones técnicas. Si alguien las quisiera entender, basta leer para entenderlas. Si alguien quiere ver los informes que han dado las organizaciones técnicos, los puede ver. Reuters, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, NPR en Estados Unidos no retoman una noticia solo porque el Faro levante el teléfono y le llame. Tienen métodos de comprobación y si no comprueban técnicamente que algo está validado por esas organizaciones, no lo publican. Si no creen en el Faro, léanlo en otros medios. Si no creen en el Faro, léanlo en Aristegui. Si no creen en el Faro, léanlo en el Washington Post. Si no quieren creer nada, ese es su problema. El periodismo no es el antídoto para quien quiere estar convencido demagógicamente, ideológicamente, de algo permanentemente. Eso no hay manera de salvaguardar eso. Tienen derecho a pensar lo que quieran. Pero repito, nosotros no hemos sugerido, hemos demostrado que hemos sido intervenidos con Pegasus. Que alguien lo quiera creer o no, ese es su problema. Uh-huh. Es que hay muchos pues que, de acuerdo a los comentarios, los acusan, ¿verdad?,
paranoia, también de que trabajan para las fuentes oscuras, que están en contra del gobierno, etcétera, etcétera. Poniéndolo en palabras que todos los entendamos, porque aquí hay una cantidad de comentarios. En palabras amables lo has puesto. Es decir, que trabajamos para a ver, para Soros. Yo les voy a decir algo y lo voy a recordar ahora mismo. En el Faro, cuando estaba Mauricio Funes, nos insultaba en conferencias de prensa, nos llamaba mentirosos cuando descubrimos su pacto de la tregua. ¿Alguien duda ahora del pacto de la tregua? Lo descubrió el Faro. Cuando publicamos eso, Mauricio Funes nos insultó en prensa. La prensa de Sánchez Serén no nos permitía ni acercárnosle a una entrevista, nos insultaron cuando descubrimos el segundo pacto con el gobierno, las negociaciones del FMLN donde se ofreció dinero. Cuando a Arena le descubrimos las negociaciones de Ernesto Mason y el exalcalde de Ilopango, o publicamos lo de Norman Quijano, nos dijeron de todo. Estamos acostumbrados a eso. Es decir, el periodista que busque aplausos en este oficio, en un país como El Salvador, se va a rendir rápido. En el Faro estamos acostumbrados a este tipo de ataques constantes y no vamos a dejar de hacer periodismo por eso. Pero quiero reiterar eso. Esto nos ha ocurrido con varios gobiernos, por una razón sencilla. Tenemos una filosofía concreta en el periódico. Nos interesa vigilar el poder mientras el poder se ejerce. El poder ahora lo ejerce Nayib Bukele y su grupo de políticos acólitos. Ese poder es el que vigilamos. ¿Por qué vigilamos menos ahora mismo a los otros partidos? Porque no tienen poder. ¿Por qué vigilábamos más al FMLN cuando tenía poder? Porque tenía poder. Y Arena cuando tenía poder, porque tenía poder. Esa es la lógica editorial del Faro. Y a mí, en un contexto como el actual, me parece una lógica editorial muy sana. Ahora, es interesante también, no solamente ustedes, ya lo decías tú, Oscar, políticos del mismo partido de gobierno recibieron el correo de Apple. Es decir, si esto está ocurriendo de manera sistemática y en distintos estratos, también no solo es el tema del periodismo. Como dicen por ahí en redes sociales, cuando quieren burlarse de uno por una obviedad de esto, yo no sé, les diría, amigo, dense cuenta, pues. ¿Qué más les vas a decir? Amiga, date cuenta. Mira, ahora, y se les han acercado, perdón, Tori, se les han acercado otros periodistas que también les consta que han sido intervenidos sus teléfonos, que no necesariamente son del Faro o de Gato Encerrado, que trabajan de manera independiente. Sí, bueno, sí en la investigación logramos también dejar registro de otros colegas que han sido intervenidos con Pegasus. Las intervenciones de ellos representan como lo que hemos venido hablando, de hechos muy específicos que les pudieron haber ocurrido y o en el marco de situaciones, por ejemplo, previo a marchas. Es como todo, hay que ver como de manera general todo lo que pudo haber pasado alrededor de una intervención para entender un poco por dónde puede ir todo esto. Pero sí hemos hablado le hemos dejado del colega Ricardo Avelar, por ejemplo, del Diario de Hoy, que ha sido uno de los que también fue afectado con Pegasus, y también de la periodista Mariana Belloso. Con Diana Verónica, por ley, quien puede hacer esto únicamente es pidiendo una orden judicial es la Fiscalía, ¿verdad? Y en el tema de escuchas telefónicas. Exacto, es que hay que diferenciar. Escuchas telefónicas. Sí, una cosa es monitoreo, como la escucha telefónica o la intercepción de mensajes para poder perseguir un crimen. Pero lo que está ocurriendo aquí tiene otro tipo de connotaciones y a la vez tiene otro tipo de gravedad, pues, porque no estamos hablando de un posible uso de un programa a través de una orden judicial. Lo están haciendo sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Nos dimos cuenta porque teníamos sospechas y porque existe una posibilidad de poder confirmarlo. Pero de lo contrario, creo que seguiría todo esto sin que lo supiéramos y entregándole la vida a quien está detrás de esto. Sí, entendemos. Además, solo puntualizo algo. Además, la Fiscalía tiene unos procedimientos para hacer escuchas telefónicas que ustedes, como periodistas y el resto de colegas que nos escuchan, conocen. Pues hay una unidad de escuchas telefónicas que tiene que ser con un doble monitoreo de parte de la Fiscalía y el agente policial que esté involucrado en la investigación. Un juez tiene que ordenarlo. Esto no es agarro y me meto al teléfono de quien me da la gana cuando me dé la gana. Al menos no es así en un Estado de Derecho.
lo cual cada vez es más dudoso que tengamos en El Salvador. ¿Qué va a pasar, Oscar? O sea, ya lo decías al principio, lo reafirmaba Julia, ustedes van a seguir trabajando, siguen haciendo investigaciones, hay investigaciones en curso, ¿verdad? Pero, pues, como decías también, ningún gobierno va a salir a decir, sí, yo los estoy escuchando a los periodistas y hasta a los políticos de mi propio partido. ¿Tocará convivir con esto? O sea, no hay de otra. ¿Qué va a pasar? Nosotros seguiremos, es decir, lo primero quiero decirlo, estamos haciendo modificaciones a nuestra forma de proceder, sobre todo en relación a cómo nos acercamos a las fuentes, porque es una obligación ética del periodista proteger a sus fuentes. Les garantizamos a las fuentes, y lo saben ya algunas con las que hemos hablado después de las revelaciones, algunas fuentes les habíamos advertido anteriormente a publicar lo que había ocurrido, y venimos tomando precauciones con esas fuentes desde antes. Vamos a modificar nuestros protocolos. ¿Eso qué hace? ¿Es incómodo? Sí, no solo es incómodo, es más caro. Con algunas fuentes nos tenemos que reunir en persona, y todo un movimiento para reunirte en persona en lugares seguros es más caro que una llamada telefónica. Pues. Ahí en el centro del lago de Coatepeque. Sí, como en el sí, como bueno, en ese restaurante flotante no es lo más adecuado. No, yo decía... bueno. Ya se te había ocurrido, ¿verdad? No recomiendo, ese flotante en particular, no recomiendo que se reúnan ahí, pero bueno. Ya tiene antecedentes. Sí, en el caso de y aplica para todo, Oscar. Aplica para todo. Y que vayan ahí también. Es decir, es complicado hacer periodismo, pero lo vamos a resolver, tanto que ya tenemos a gente ahora que regresó del interior, tenemos investigaciones fuertes en curso, tenemos investigaciones de corrupción en curso, sí, y las vamos a publicar. Es decir, es lo que hacemos, nos dedicamos a esto. No van a desnaturalizar el trabajo de lo que hacemos por más que nos ataquen. No nos dedicamos a esto desde ayer, no nos dedicamos a esto desde que Nayib Bukele llegó a la alcaldía de San Salvador, ni tampoco desde cuando Nayib Bukele ganó la presidencia. El Faro nace en 1998, cuando el Faro ya lidiaba con casos de corrupción como el cártel de Texas, cuando el Faro ya lidiaba con casos de corrupción como el asesinato del arenero, el Chele Torres. Cuando el Faro ya lidiaba con esto, Nayib Bukele ni siquiera se asomaba en la política. Quiero recordarles eso, el Faro no nació ayer, ni se va a rendir mañana. Muy bien, son las 9 de la mañana con 1 minuto, Tony. Son las 9 con 1 minuto. Oscar, Julia, gracias por su tiempo, por responder a nuestras preguntas, a los comentarios de la audiencia. También, no nos queda más que decirles que sigan adelante. Como muy bien lo decía Oscar, hemos conocido muchas cosas que gobiernos negaron y que luego se comprobó que las investigaciones tenían razón, eran ciertas, ¿verdad? Agradecemos el trabajo que realizan, siguen adelante, y hay que por lo menos ponerle tirrito a la cámara, ¿verdad, Julia? No, hay que hacerlo, hay que mantenerlos con las cámaras de los teléfonos con protección. Y también la de las computadoras. Las computadoras, sí. Y dudar, ¿verdad? Dudar. Con Diana Verónica siempre decimos, si a nosotros nos andan siguiendo o escuchando, el que está tomando nota de estar bien aburrido, porque la vida de nosotros solo es trabajo. Solo es trabajo. Así que, bueno, gracias Oscar, gracias Julia. Gracias a ambos. Gracias a ambos por haber aceptado la invitación, ¿verdad? Entender el contexto y cómo surge todo esto, toda esta información. Muy bien. Esta entrevista, Tony, la pueden escuchar más tarde a través de diferentes plataformas de audio: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn, porque somos parte de 360 Podcast. Esta fue una producción de 360podcast.sb.